Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto volvernos a encontrar en la clase del día de hoy. Bueno, vamos a dar continuidad a las temáticas, ¿no? Vamos a ir analizando. Como ya hemos visto, la importancia de poder realizar o de diseñar algoritmos como tal, tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿verdad? Entre estos, específicamente, lo que queremos nosotros resolver con el algoritmo, con la construcción del algoritmo, y obviamente analizar, identificar todas las posibles soluciones para poder identificar obviamente el problema y darle una posible solución. Hemos analizado ya inclusive que uno de los primeros pasos que usted debe tener en cuenta es precisamente la identificación adecuada del problema, las entradas que va a tener este algoritmo, lo que usted necesita, los datos de entrada, cuál va a ser el proceso y obviamente la salida, ¿no? ¿Cuál es el resultado que usted espera con la elaboración o construcción del algoritmo? Recordemos que los algoritmos son un paso previo para la elaboración o el diseño de programas, ¿sí? De un programa como tal. Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy precisamente es construir algoritmos y diagramas de flujo. Como ya lo vimos en la clase anterior, existen programas que me ayudan a la construcción de algoritmos y obviamente generan en una forma automática los diagramas de flujo, ¿sí? ¿Cuál era este programa? ¿Cómo se llamaba? Entre uno, ¿no? Entre varios. ¿Cómo se llamaba este programa? El PCIM, ¿verdad? SI, Entonces, ese es uno de los SI. programas que existen para poder nosotros construir algoritmos y también, miren, me genera una forma automática los diagramas de flujo. Bueno, ya hemos dicho que un diagrama de flujo simplemente es una secuencia de pasos que se lo puede presentar de diferentes formas, ¿no? En lenguaje natural, en pseudocódigo, inclusive en diagramas de flujo, y además de eso también tenemos los diagramas rectangulares, ¿sí? Bueno, pasos para solucionar un problema computacional. Primero, definición y delimitación del problema. Este es uno de los aspectos importantes que les había nombrado, identificar de una forma correcta cuál es el problema que yo quiero resolver. Si usted no tiene identificado correctamente el problema, obviamente se me va a hacer muy difícil la construcción del algoritmo o lo voy a hacer en una forma incorrecta, ¿sí? Para resolver un problema es fundamental conocerlo por completo. Entonces usted tiene que saber el problema que quiere resolver y que está definido y delimitado. Esta fase está dada por el enunciado del problema, que luego de ser leído cuantas veces sea necesario, se pasará a determinar si está claro o no y si es posible darle una solución. Si no se entiende el enunciado, no se podrá continuar con los demás pasos. Entonces, mire, un paso fundamental es identificar en una forma correcta el problema, no entenderlo, qué es lo que usted quiere solucionar, cuál es el problema. Se debe tener cuidado con no confundir el enunciado dado que se puede terminar dando solución a otro problema inexistente. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Nos dan un problema a resolver o nos dan un enunciado, nosotros entendemos tal vez de otra manera y damos solución o elaboramos en este caso un algoritmo que no tiene nada que ver con el problema que está planteado. Entonces, tener mucho cuidado. Por eso esta asignatura, algoritmos y lógica, sí, de programación, donde obviamente usted va a poner en práctica su lógica, su reflexión, su análisis, ¿sí? Para poder, miren, en este punto, delimitar el problema en una forma correcta. Como siguiente paso tenemos el análisis del problema. Una vez que se ha comprendido completamente el problema, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Es necesario definir los datos de entrada, los cálculos necesarios para proceder para procesar los datos de salida y las restricciones que puede tener la solución planteada. Entonces, una vez que se ha identificado el problema, ya lo hemos comentado, para construir ya el algoritmo como tal, usted debe identificar cuáles son los datos necesarios, ¿sí? Para resolver el problema, es decir, los datos de entrada, los datos que usted quiere que el usuario ingrese, cuáles son los cálculos que se van a realizar y obviamente qué es lo que usted va a obtener de salida, ¿no? Que debe estar muy claro. Y en ciertos casos, las restricciones que puede tener, ¿sí? Para resolver el problema. Por ejemplo, nos dicen que el usuario puede solamente ingresar números enteros. Mire, esa es una restricción que usted debe tomar en cuenta al momento de elaborar el algoritmo y obviamente ya pasarlo a un programa como tal, ¿no? Tenemos también, una vez que usted ya entiende el problema, identifique una forma correcta el problema, analice el problema, ¿sí? Donde determina los datos de entrada, los de salida, los procesos, etcétera.
continúa ya con el diseño del algoritmo. No es que de una se va a lanzar usted al diseño del algoritmo, no. Primero debe empezar por los pasos anteriores, ¿no? En esta fase se determinan los pasos o instrucciones que se llevarán a cabo. Deben tener obviamente un orden lógico de ejecución y de manera que cómo se desarrollará todo el programa para un eficiente funcionamiento, ¿sí? Entonces recordemos que al diseñar ustedes un algoritmo, estos pasos, ya que son pasos o instrucciones, deben tener un orden lógico. Si nosotros analizábamos, recuerden ustedes, un algoritmo bueno, más en lenguaje natural, ¿no? Donde nos decían hablar por teléfono, ¿sí? No era que de una yo hablaba por teléfono, sino antes de eso yo tenía que hacer una serie de instrucciones o pasos. Alzar la bocina, marcar el número, esperar de que conteste la otra persona, etcétera. Entonces, llevaba una secuencia, ¿sí? Lógica de pasos, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Yo no puedo saltarme un paso, yo no puedo, no sé, comenzar por el último y luego por el paso que era inicial, no. Entonces, tiene que llevar un orden lógico de ejecución, ¿sí? La forma de representarlo puede ser, bueno, eso ya lo sabemos, puede ser en forma de pseudocódigo, de lenguaje natural, de diagrama libre o diagrama rectangular. A ver, ¿quién me dice qué será el diagrama rectangular? ¿A qué se referirá con el diagrama rectangular? Bueno, pseudocódigo ya sabemos, ¿verdad? Lenguaje natural también. Diagrama libre también utilizando los diferentes símbolos, que ya lo hemos analizado en clases anteriores. ¿Y a qué se referirá con la diagramación rectangular? Eso también ya lo vimos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba la otra forma también de poder diseñar un algoritmo? Era la caja del... Alejandro, La forma rectangular sirve para ingresar datos. ya, pero ¿cómo se llamaba este tipo de algoritmo, se podría decir, ¿no? En este caso llamado diagramación rectangular. Gonzalo. Cajón. El de cajón era Ya, pero tenía un nombre, a ver, recordemos los tipos de algoritmos. Diagrama de Nazi. Eso, perfecto, Diagrama de ¿verdad? Nazi. Muy Sí. bien, perfecto. Mire, entonces, este tipo de algoritmo de diagrama, su forma es a través solo de rectángulos, ¿sí recuerda? Sí, entonces no nos Sí, vamos a doctor. olvidar, ¿no? No nos vamos a olvidar. Entonces, mire los pasos que nosotros debemos seguir para dar solución a un problema como tal. Bueno, entre los principales. Sí, y bueno, después de esto llegamos a lo que es ya la codificación, lo que es el análisis, diseño de la base de datos, bueno, dependiendo obviamente del problema que se quiera resolver, ¿no? Además de estos pasos, también viene lo que son las pruebas, la implementación del programa, bueno, etcétera. Pero lo que queremos definir en nuestro caso es hasta lo que es el diseño del algoritmo. Sí, entonces usted puede utilizar cualquiera de estas formas, pseudocódigo, lenguaje natural, diagramación libre o diagramación rectangular. ¿Sí? Que todas estas son obviamente aceptadas para poder diseñar un algoritmo. ¿Qué características debe tener el algoritmo? Bueno, ya lo hemos construido los algoritmos, ¿verdad? Ya sabemos cómo se diseñan, cómo se elaboran, cómo van estructurados, ¿sí? Pero bueno, vamos a mencionar algunas características de los algoritmos como tal. En primer lugar, debe ser finito. ¿Qué significa finito? Debe tener un principio y un fin. Ya, muy bien. Si usted recuerda, cuando estamos elaborando o diseñando el algoritmo, ¿comenzamos con qué? Con una palabrita. ¿Con qué comenzamos? inicio. Eso, Inicio. perfecto. Inicio. Y terminamos con un Con fin. Fin. palabra final. Eso, con un Fin. fin, ¿verdad? Entonces, esto nos quiere decir que todo algoritmo va a tener un inicio y en algún momento va a tener un fin, va a llegar a un fin, ¿sí? Siempre va a llegar a un fin. Tiene un número finito de instrucciones, obviamente. Otra de las características de los algoritmos es ser definido. ¿Qué significa ser definido? Debe tener un desarrollo claro y coherente, no debe permitir dobles interpretaciones. A ver, ¿qué les viene a la mente a ustedes con ser definido el algoritmo? ¿Qué tiene que ser comprendido las instrucciones que le estamos dando?
Eso debe ser comprendido, ¿no? No es porque tal vez, debe ser muy claro, debe ser muy específico. No es que yo miro el algoritmo, entiendo de una manera y el otro compañero mira el algoritmo y entiende de otra manera. No, no debe de haber dobles interpretaciones. Debemos hacerlo más comprensible, lo más entendible. Como nos habla aquí, no, no debe haber dobles interpretaciones. Debe ser preciso, mire, debe ser preciso. No nos debemos dar las vueltas, no nos debemos aumentar instrucciones, ¿sí? Debemos colocar lo que realmente es necesario y lo que me va a permitir a mí solucionar el problema, ¿sí? Por ejemplo, al momento de desarrollar un programa, de generar un programa, ya de diseñar un programa en un lenguaje de programación, mire, muchas veces los programadores, ¿no? Cuando realizan un programa, realizan la misma función, bueno, los dos programadores, pero un programador tiene mayor cantidad de instrucciones que el otro. ¿Por qué será? Y hacen la El misma función. diferente punto de vista. Ya puede ser diferente punto de vista, pero llegan a lo mismo. Sí, llegan a lo mismo. Entonces, lo más aconsejable es ser preciso. Sí, si esto me va a dar solución a mi problema, es solo esto. Entonces, no tengo por qué darme más vueltas en el asunto. ¿Sí? Inclusive mientras menos líneas de código, al hablar ya de un programa, mientras menos líneas de código es mejor. Por eso utilizamos bueno, acudimos a lo que es la reutilización de código, para no redundar en código, no seguramente gran cantidad de líneas de código. Mire. Por eso es de ser preciso. Un algoritmo hacer, perdón, lo solicitado en un orden lógico y estricto. Solo lo que necesitamos. Solo lo que necesitamos. Listo. Se debe generar un orden estructurado en el desarrollo de la solución. Se debe presentar, si puede presentar errores, si se hace más o menos de lo pedido. De igual forma, cuando se realizan instrucciones en un orden equivocado, ¿no? Entonces, mire, siempre mantener el orden, siempre ser lógicos, siempre ser analíticos, reflexivos al momento de identificar y comprender el problema como tal, ¿sí? Porque muchas veces podemos poner mayor cantidad de instrucciones que no representan nada, que no me van a permitir dar solución al problema, o lo interpreto, perdón, de otra manera, dando solución a otra cosa que ni siquiera está planteada. Ser legible. Mire, otra de las características de los algoritmos es ser legible. Debe estar bien estructurado y organizado para entenderlo fácilmente. Debe ser eficiente, es decir, debe hacerlo solicitado en el mínimo de instrucciones posible. Entonces, algo muy importante, mire, cumplir, sí, o resolver el problema, pero con un mínimo de instrucciones. Vuelvo a repetir, no es necesario colocar 30 instrucciones, 40 instrucciones, tal vez con 10 instrucciones es suficiente. Entonces, ser precisos, ser eficientes, elegibles, ser definido y ser finito, ¿no? Debe siempre mantener estas características los algoritmos. Pasos para la elaboración de un algoritmo, ya lo sabemos. Leer el enunciado del problema, eso es lo primero, ¿sí? Que debemos nosotros analizar el problema, cuántas veces sea necesario hasta entender completamente. Determinar claramente los datos de entrada requeridos para poder dar solución al problema, eso también ya lo hemos mencionado, ¿no? Definir cálculos y comparaciones necesarias para llegar al resultado esperado. A ver, aquí en este punto, ¿a qué se refiere con definir cálculos y comparaciones necesarias para llegar al resultado esperado? ¿A qué se refiere, chicos? Por ejemplo, en una suma le dicen identificar. No siempre voy a necesitar sumas, ¿verdad? No siempre voy a necesitar multiplicaciones o O divisiones. sea, en una operación. Ya, entonces, dependiendo del problema, obviamente usted va a identificar los cálculos que va a realizar. Entonces, como les decía, no siempre va a ser sumas, no siempre va a ser restas, puede ser, no sé, tal vez porcentajes, cálculo de, no sé, tal vez ganancias, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, usted debe definir claramente qué cálculos usted necesita para resolver el problema. En Doctora, el una siguiente cosa. paso, dígame, Luis. En los algoritmos también ya se puede ya sacar el interés simple. Claro, intereses, todo usted puede realizar en los algoritmos. Se puede Recuerde que el algoritmo es un paso anterior o previo ya a la construcción de un programa, ¿no?
Entonces, lo Ujú. mismo que usted está estipulando en el algoritmo, usted ya solamente lo pasa a un lenguaje de programación para que dé solución al problema. Entonces, todo podemos nosotros estipular en un algoritmo como tal, tomando en cuenta que se sigue una secuencia, se sigue un orden lógico, eso sí, ¿no? Otro punto también que se debe tomar en cuenta para la elaboración de un algoritmo, precisamente es aclarar y determinar los datos de salida. Eso también ya lo venimos insistiendo. Usted debe saber a dónde quiere llegar, cuál es el resultado que espera, cuál es la salida que espera, qué es lo que debe presentar al usuario, ¿sí? Tener en cuenta condiciones bueno, aquí los cuales contienen la información o resultados que se soliciten. Supongamos que el problema, bueno, volvamos, ¿no? Al problema, eh, es determinar la ganancia que tiene un vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tomaría en cuenta? ¿Qué datos tomaría en cuenta? Lo que invierte. Ya, lo que invierte, ¿y qué más? Y lo que vendió, ¿verdad? Me vendió. La A ganancia. eso. Entonces, ¿qué necesita usted para poder determinar esta ganancia? A ver, ¿qué datos necesita? El Lo que número se vendió y de lo que se invirtió. productos y lo que se invirtió. Ya. Muy bien, ¿no? A lo que vendió, supongamos que, no sé, se me ocurre, fueron panes. Usted vendió en 25 centavos cada pan e invirtió 15. ¿Cuál es su ganancia? ¿Cuál es la ganancia? 10. Ah, 10. Entonces, mire, esto que estamos diciendo nosotros así en forma natural, nosotros queremos traducirlo o pasarlo a un algoritmo y a su vez a un programa. Entonces, identificamos los datos de entrada. ¿Qué necesito yo? ¿Qué datos necesito? ¿Qué necesito? Tal vez el costo del producto. ¿Qué más? Y la inversión, La cantidad. ¿verdad? Bueno, en forma general, simplemente tenemos nosotros el costo a lo que vendimos y lo que invirtió. Simplemente eso estamos haciendo, ¿no? Entonces necesito estos dos datos. ¿Cuáles son los cálculos que usted necesita? ¿O no hay cálculos aquí para encontrar la Sí, hay ganancia? cálculos. sí. Sí. Ya, ¿cuál sería el Sí. cálculo? A ver, cuénteme. Ya la suma, A ver. o sea, la operación. Ujú. ¿Cuál sería? A El ver, capital, ¿ya? por la otra. Más O sea, la ingreso. multiplicación. La A multiplicación. ver, Una Multiplicación. multiplicación. A ver, si yo la digo, tengo, variable, ¿cuál era? a ver, chicos, solamente es este el problema, ¿sí? Tan simple como esto. Supongamos que estamos vendiendo pan. Cada pan cuesta 25 centavos, ¿sí? Y la inversión para realizar o para elaborar este pan es de 15. Supongamos que yo no sé cuál es la ganancia. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto es la Una ganancia? resta. Dividimos. Eso, una resta, ¿verdad? Entonces necesito el Contamos costo la del inversión. producto menos que la inversión. ¿Y qué obtengo? La La ganancia. ganancia. Eso, La tan ganancia. simple como eso. Mire, El entonces usted debe resultado. identificar los datos de entrada, lo que usted necesita, ¿sí? ¿Cuál es el cálculo que usted va a realizar? ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? La ganancia. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir al usuario, esta es la ganancia, ¿sí? 20, 10, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, a Enséñanos tomar eso, Liz. muy en cuenta, chicos, la lógica del problema, entender el problema, qué es lo que se pide y cuál es la posible solución. Es decir, cuáles son las instrucciones o pasos que se debe seguir para dar solución a ese problema. ¿Sí? Ya. Por último, tenemos tener en cuenta condiciones y restricciones para la solución del problema. Por ejemplo, se me ocurre que solo vamos a admitir valores enteros. Entonces, el usuario no puede poner que ha vendido un producto en $10.3, ¿sí? O 10.3 centavos. Entonces, no lo va a permitir, solo le va a permitir números enteros, solo 10, 20, 30, 40. Entonces, debemos nosotros poner ciertas restricciones dependiendo del problema, ¿no? Ya, los 5 pasos anteriores gozan de la misma importancia. Todos tienen la misma importancia. No es que el primero es el más importante
el último no lo es, no, todos tienen la misma importancia porque me van a ayudar a llegar a la solución del problema. La falta de análisis de algunos de estos causará problemas en el transcurso del desarrollo del algoritmo. Entonces, si usted no identificó correctamente estos pasos que vemos aquí, va a ser muy difícil o le va a ocasionar problemas al momento ya de elaborar el algoritmo. No se debe continuar con no se debe continuar con alguno de los pasos hasta tener claridad en cada uno de los anteriores. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe el enunciado, ¿cómo va a pasar al siguiente paso que es determinar los datos de entrada? ¿Sí? Usted no sabe o no identificó correctamente el problema. Entonces, vamos en secuencia, identificar problema, los datos de entrada, qué es lo que yo necesito, cuáles son los cálculos que se va a realizar en el caso que exista cálculos, aclarar y determinar los datos de salida y obviamente tener en cuenta condiciones y restricciones para la solución del problema. Todo es importante, no es que me voy a saltar un paso, no es que sin saber yo el problema me voy a ir ya a definir cálculos, no, mire, todos tienen una importancia y si no lo entendemos de una forma correcta, no lo estipulamos de una forma correcta, va a ser muy, muy difícil poder elaborar el algoritmo que dé solución al problema. Bueno, aquí encontramos un pequeño ejemplo, ¿no? Un algoritmo que permite encontrar la ganancia de un vendedor, lo que yo les habíamos dicho. Ya, entonces, mire, ese es el enunciado, ¿sí? Realice un algoritmo que permite encontrar la ganancia de un vendedor. Entonces, usted comienza a analizar el problema. Usted identifica, no lo van a dar, dentro del enunciado no le va a decir cuáles son datos de entrada, qué proceso va a realizar o cuál es la salida. No lo va a decir. Usted va a identificar estos pasos. Simplemente elabore un algoritmo que permite encontrar la ganancia de un vendedor. Entonces comienza usted a analizar el problema y dice, a ver, vamos a identificar el problema. Me dice que debo encontrar la ganancia de un vendedor. A ver, ¿qué necesito? Necesito datos de entrada, porque si no, ¿cómo encuentro la ganancia? ¿Cuáles son los datos de entrada? El precio de la compra y el precio de la venta. ¿Sí? Ya. Tenemos también el proceso. ¿Qué necesito yo para dar solución al problema? ¿Necesito realizar algún cálculo o no necesito realizar algún cálculo? A ver, coménteme, Sí, por favor. Si Sí necesitamos realizar necesito, un ¿verdad? cálculo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Encontrar la ganancia. ¿Cómo encuentro la ganancia? Resto el realiza. precio de venta con el Y el precio precio de de compra. compra. ¿Sí? Es decir, el precio de la inversión, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Y el precio de lo que usted vendió. Como les decía, por ejemplo, si un pan a mí me costó 15 centavos y yo lo vendí en 25, ¿cuál es la ganancia? ¿Cómo encuentro la ganancia? Entonces, resto el precio de venta con el precio de compra y obtengo obviamente la ganancia. Y mire, aquí estipulo la salida. La ganancia obtenida por dicha venta, esa es la salida. ¿Sí? Entonces, usted tiene que analizar, le dan solo el problema y usted identifica todo lo que necesita. La entrada, el proceso y obviamente la salida. ¿Sí? Vamos a construir el algoritmo. A ver, ¿qué tipo de algoritmo es el que estamos aquí observando? Pseudocódigo. Ya, muy bien, es pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, recordemos que una de las características específicas de los algoritmos era finito, es decir, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? Sí, Entonces, en algún momento va a terminar este algoritmo. A ver, vamos. ¿Qué necesitamos? Leer, ¿sí? Vamos a leer el precio compra, el precio venta, son los dos valores que necesito, ¿no? En ganancia, ¿qué voy a poner? El precio de venta menos el precio de compra. ¿Y qué voy a imprimir? Imprimir la ganancia, ¿sí? Y ponemos fin. Inclusive usted puede aquí colocar mensajes, puede colocar otro paso, ¿no? Que sean mensajes, por ejemplo. Antes de leer, usted puede poner imprimir. Imprimir es una palabra clave, ¿no? Que me indica que va a salir por pantalla, como lo vemos aquí. Imprimir, ingrese el precio de compra y el precio de venta. Entonces, ese es un mensaje que le va a aparecer al usuario, ¿sí? Luego leemos, luego realizamos el proceso y luego podemos inclusive poner aquí imprimir, la ganancia es esta variable ganancia. A ver, chicos, en este pequeño ejemplo, ¿cuántas variables existen?
precio de Dos. Dos. A ver. Dos variables. Ya, cuéntenme en cuáles son estas variables. Tres. El precio de Tres. compra, el precio, Tres, Tres. profe. Tres, la ¿verdad? ganancia. Tres. Porque la La ganancia, ganancia ¿dónde también le sería dejan? variable. Eso, la ganancia también es una variable. ¿Dónde va a quedar la ganancia entonces? Son tres. Es el precio de compra, el precio de venta y obviamente la ganancia, ¿dónde se coloca o se asigna este cálculo, ¿no? En este caso, esta resta, esta sustracción. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Este precio de compra, precio de venta y ganancia. Pero cuéntenme, ¿por qué decimos que es una variable? ¿Por qué son variables? porque no son datos constantes. Ya, no Porque son puede constantes. variar, depende del producto o depende del problema. Va variando. A ver, ¿por qué son Son- variables? Porque son varios números, varias cantidades. Porque son varios datos. No, a ver, Que ¿por no qué son son los mismos variables? datos que se va a repetir en un No programa. son datos constantes. Ya, Van no a son variar. datos constantes. Estos valores van a variar durante la ejecución del problema. Por ejemplo, viene un compañero, le pide el programa, ingresa el precio de compra y el precio de venta. Va a ingresar, se me ocurre, $1 y el precio de venta $1.50. Se me ocurre, ¿sí? Entonces, obtiene usted la ganancia con esos valores. Viene otro segundo compañero, ya no va a ingresar el dólar, no va a ingresar el $1.50, puede ingresar otros valores. Entonces, estos valores que van a asumir estas variables, obviamente va a ser diferentes. Entonces, van a ir variando, van a ir cambiando durante la ejecución del problema. Yo no sé qué valores se van a ingresar. Yo no sé si va a ingresar $1, 50 centavos, 60, no sabemos. Por eso se conoce como variable, porque varía durante la ejecución del problema. ¿Estamos claros? ¿Sí? No es por la cantidad de números que me están diciendo. No, 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 nada que ver eso. ¿Sí? Es por los valores que asume cada una de estas variables. ¿Sí? Son valores que van variando, de ahí su nombre, durante la ejecución del programa. ¿Usted sabe qué valores se van a ingresar? ¿Sabemos? No, no sabemos. No, entonces por eso es variable. ¿Sí? Entonces no se olvide, tenemos una variable, dos variables y tres variables. La ganancia también es una variable porque ahí asignamos, ¿sí? O acumulamos el valor que hemos obtenido de este proceso, ¿no? Sí, o de este cálculo. Ya, listo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, este mismo ejemplo lo vamos a también a representar a través de un diagrama de flujo. Para realizar un diagrama de flujo se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, usar solo flechas horizontales o verticales. ¿Para qué me sirven las flechas? ¿Por qué es de suma importancia las flechas? Para indicar el siguiente Para paso. indicarse. Eso, entender el orden. el flujo de la información, ¿sí? La flecha me indica que de este paso continúa, no sé, al siguiente y así. Entonces, eso me indica el flujo de los datos como tal. Son de suma importancia, porque si nosotros no colocamos flechas, no sabemos por dónde se va la información, cuál es la siguiente instrucción a desarrollar. Ya. Evitar el cruce de líneas. ¿Por qué creen ustedes que debemos evitar el cruce de líneas? Porque no tendría un orden. Porque habría confusión, ¿verdad? Habría confusión. Entonces, preferible cada línea por su lado sin hacer este cruce de líneas, ¿no? Entonces, no sobremontemos las líneas porque va a haber un tipo de confusión. Entonces, preferible hacerlo de una forma organizada y en orden. Trazar, a ver qué nos dice. No deja líneas de flujo o flechas sin conectar. ¿A qué se referirá este punto? Porque no nos indicaría el siguiente paso. Eso. Imagínese usted, en un paso de proceso le ponemos una flecha y no tenemos conexión. Exacto. No sabemos, no sabemos a dónde va. Trazar los símbolos de manera que puedan leerse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Todo texto dentro de un símbolo tiene que ser escrito claramente. Entonces, lo que usted escriba en cada uno de los símbolos debe estar claramente escrito, ¿no? Para poderlo entender. Bueno, hay simbologías que ya lo hemos analizado. Cada uno de estos símbolos tiene su significado, su representación, pero dependiendo también de de las aplicaciones que son utilizadas para los algoritmos y los diagramas de flujo, pueden inclusive utilizar otra simbología, ¿no? Pero esos ya son propios de estos programas, ¿sí? Mire,
Este es el diagrama de flujo del ejemplo anterior, ¿sí? De la ganancia, ¿no? Tenemos inicio, este símbolo me indica que ingrese o que lea el precio de compra y el precio de venta. Mire, si usted observa, tenemos flechas. Las flechas me indican la secuencia o el flujo de la información o de las instrucciones. Entonces me dice que del inicio siga ¿cuál? A leer precio de compra y precio de venta. La siguiente flecha me indica que una vez que se ha leído estos valores o estos datos, proceda a realizar este cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Restar el precio de venta menos el precio de compra y almacenarlo ¿dónde? En ganancia. Sí, lo va a almacenar este valor en ganancia. Luego, ¿qué me indica? Este símbolo indica impresión. Imprimir. Imprimir, impresión. ¿Sí? Entonces va a imprimir ganancia. No solamente podemos imprimir variables, sino también mensajes. Sí, podemos imprimir mensajes. Por ejemplo, utilizando este mismo símbolo podemos colocar entre comillas, la ganancia es, mire, un mensaje. Y a continuación, este símbolo colocando la variable. Cuando son variables, no debemos nosotros colocar comillas. No. No, ¿sí? A ver, si colocamos aquí, por ejemplo, comillas, ganancia, ¿qué sería? ¿Qué me presentaría por pantalla? Si colocamos aquí comillas. Un mensaje. Eso, ¿y cuál sería el mensaje? La ganancia. Ganancia. Eso, muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, solo si colocamos comillas es un mensaje. Pero como lo vemos aquí sin comillas, ¿qué me va a presentar? El resultado de la ganancia. Eso, Resultado. ¿verdad? Un valor. Muy bien, muy bien. Listo. Mire, a ver, sería este algoritmo, se lo ha hecho utilizando el PCI, ¿no? El programa que hemos venido analizando. Ya lo vamos a hacer en una forma práctica. Ya. Este algoritmo se refiere o nos pide que calcule e imprima la multiplicación de dos valores. A ver, olvidémonos de esta parte de aquí de abajo. Centrémonos simplemente en el ejemplo que me da. Dice, desarrolle un algoritmo que calcule e imprima la multiplicación de dos valores. ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿qué es lo que primero? Inicio. Identificar las variables. Ya identificamos los datos. valores de entrada, ¿verdad? Que vendrán a ser las variables. ¿Cuáles son los valores de entrada? A ver, ¿qué necesita usted de acuerdo? Olvídese de la Dos parte de números. acá abajo. Los Solamente- Los números. números. Los números que va a multiplicar. Ya. ¿Cuántos números? ¿Cuántos valores tiene Dos. que necesita? Dos números, dice. Dos valores, dos números. Mira, ya sabemos entonces cuáles son los valores de entrada. Pero ¿qué me dice que haga? Que calcule e imprima la multiplicación de dos valores. Entonces, yo ya sé la entrada, son dos valores, dos números. ¿El proceso cuál va a ser? Hay La cálculos Sí, la multiplicación. de los dos valores, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la salida? El resultado. El resultado que será la multiplicación. ¿Y con eso terminamos el algoritmo? Sí, con eso terminamos el algoritmo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Los diagramas tienen algún color definido? Colores no. Nada que ver en colores. ¿Sí? Ya depende de la estética que usted le dé, ¿no? A ver, vamos a hacer este pequeño ejemplo en PCI. Recuerde que usted le decía que se descargue, ¿no? Espero que ya se haya descargado. Aún no, dice. Yo se lo tengo Cárguese, ya. por favor. Ya A le he ver, descargado. ¿me confirman, por favor, chicos, si están observando? Sí, sí, ¿Sí? profe. Ya. Él Entonces dice- aquí, mire, una vez que se abre este programa, El nombre de la aplicación. Del PCI, programa. aquí está, ¿no? Sí, podemos ya hacerlo ya con usted, porque yo ya lo tengo ya descargado. Sí, sí. A ver, Eh, antes de eso, ya. mejor entonces espérenme un momentito para que puedan seguir los pasos, ¿no? Y los que tienen descargado sigan haciendo. Entonces, Ya. a ver, ustedes ya se descargaron, ¿verdad? Me imagino Sí. que se bajó comprimido. Ajá. Ya. Entonces van a descomprimir en una carpetita, pueden poner en el escritorio programa, lo que usted quiera. Descomprima, por favor.
Ya, se va a crear una Ya. carpetita que diga programa, puede ser, ¿no? No sé cómo lo se puedo enviar a descargaron, compartir. como portable. Ve, acá ayúdame. Instalar. Yo lo tengo en la computadora. Ya, pero ¿ya aparecen todos los programas? A ver, déjame ver. Sí, le Porque puedo había ya dos opciones, ¿no? Una que era ya para compartir. Sí, le puedo compartir. sí, sí, por favor. A ver, ¿le doy Perdón. permiso? Ya, sí. Mira, listen. Así tengo yo. A ver, espérame un momentito que le miro. Aquí está ya el programa. Ah, Y es que este es usted ya tiene el programa, ya está ya para sí, utilizarlo. lo tengo. Sí. Ujú. Ya no tiene que hacer nada, ya solamente utilizarlo. Ah, ya. Entonces yo le decía, si ya puedo ya seguirle. A ver, usted mismo, con usted mismo vamos haciendo las instrucciones, ¿no? Ya, A ya. ver, vamos a colocar un nombre donde dice algoritmo, donde dice sin título, lo va a borrar y lo va a poner, a ver, vamos a hacer sobre ganancia. Entonces vamos a ponerle ganancia, algoritmo ganancia. Ya eso, Ya. enter, ya. Vamos a identificar los datos de entrada. ¿Qué necesitamos? A ver, le vamos primero a poner un mensaje, ¿no? Le vamos a decir al usuario qué tiene que ingresar. ¿Con Ajá. qué palabra clave tenemos que ponerle un mensaje? Ya lo dije. Con imprimir. 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 Ya. Espacio ponemos entre comillas. Ya. Ya. Vamos a decirle, ingrese 2 números, ¿no? Así dicen. Y No, 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 no. dos. La palabra clave sin comillas. Ya. Ya. Aquí. Vamos a decirle, Dice, sí. Entre comillas, entre comillas. Ya. Ahora comillas. Ya. Vamos a ponerle ingrese, valor 1. ¿Sí? Valor 1. Ya. Cierre las comillas. Ya. Enter. No, no. Sin punto y coma. Ya. Enter. ¿Cómo se ingresa los valores? ¿Con qué palabra clave? Con Leer. leer, leer. perfecto. Leer, ya, espacio. Le vamos a dar un nombre de una variable. A ver, ¿cuál era? Compra, ¿no? Compra. Supongamos que es el valor de compra. Compra, ya, enter. Listo. ¿Por qué no pongo aquí comillas? Porque es ya el mensaje. ¿Por qué no pongo Porque es comillas? variable. Ya, porque está es leyendo. variable, perfecto. Ya, vamos a decirle lo mismo, que ingrese el valor número 2. ¿Con qué mensaje? Imprimir, Perfecto. abre comillas, Eso, ingresa ingresa el valor 2. por 2. O el valor de compra. Bueno, ya depende de ustedes el mensaje, ¿no? O a su vez no le vamos a poner valor, le vamos a poner el valor de venta. Ya arriba le pone en cambio el valor de compra, ¿no? Porque estamos haciendo de estos. Sí. Ya le cambiamos nomás los mensajes, no importa. Ya, valor de compra. Ya. Enter. Y Ahora, ¿qué ahí hacemos? leer Que lea, ¿no es cierto? Que ingrese. la venta. Ya, venta. Eso. Ahí Enter. sí. Ya. Ya. Tenemos hasta ahí ingresados los valores. ¿Qué Sí. debemos hacer ahora? El cálculo, ¿sí? ¿Dónde vamos a almacenar este valor? Le vamos a poner, ya, pero como arriba le Ganancia. pusimos ganancia, ya no le ponemos abajo porque lo va a coger como error, ¿no? Ya. Pongámosle, o le cambiamos inclusive arriba en el algoritmo, mejor cámbiale el nombre. Arriba mejor porque no vamos a Sí, sí. confundirles. Entonces póngale algoritmo 1 o 2, lo que quiera, ¿no? En negocio, póngame. Ya, negocio, ya, no hay ningún problema. Sí, porque si ustedes ponen abajo lo mismo, ahí se les sale error. Ahí sí. Ganancia. Es Con igual. minúscula nomás póngales. ¿Vale? Bueno, no importa. Ya, ganancia igual, ¿qué debemos poner? La suma de Compra. Con, Compra. a ver, la venta, compra venta. A ver, no con mayúscula, porque no tiene que poner tal como puso en leer, ¿no? Tal como puso en leer. Si venta le puso con mayúscula, acá también con mayúscula. Si no es como que fuera otra variable y no le va a identificar. Ya, venta menos compra. Enter.
instrucción no válida, dice. Debe ser por los espacios. Después del menos, póngale un espacio. Igual tiene que poner en ganancia, ¿no? Ya, en ganancia póngale el igual. Ya, ¿qué más necesitamos? No será que así. A ver, Gonzalo, dime. es solamente es ganancia, por las... no hay que definir la variable ganancia también. No es necesario definirlo. Es por los espacios nada más. A ver, ya lo voy a hacer. No lo dejamos ahí. Compra menos venta. Ujú. No, es venta menos compra. Bueno, siga, después hacemos los errores. Ya, ¿qué más? Imprima, igual póngale un mensaje, ¿no? Donde dicen Ya, una vez que haga el cálculo, ahora imprima ese valor. aquí. Sí. Ganancia. Ya, No es con imprime. minúscula ganancia. ¿Cómo? Con minúscula la palabra ganancia, porque todo está haciendo con minúscula y arriba está con mayúscula. No importa eso. Imprimir. Ahí en la ganancia no es con la flechita de, como él dice. No importa también. Puede aceptarle con flecha o con el igual. No, eso no interesa. Igual el espacio ahí en menos venta. También. Tiene Venta menos espacio, compra. Ujú. menos Ya. espacios. A ver, después de ganancia le pone un espacio. ¿Sí? Aquí. Solo un espacio. A ver, vamos. ¿Dónde está usted? A ver, después de ganancia un espacio. Solo Ya. uno. Ya, después del igual. Ya, hay también un espacio, después de venta un espacio, el menos un espacio y compra. No, un espacio. Eso. Nada más. Ahí denle un enter, imprima ganancia. Ya, es solo por eso. A ver. A ver, a veces otra vez, a veces otra vez. Ganancia. Un espacio. Sí, solo un espacio es de poner. Ya, es igual. Un espacio. Sí, Ya, ahí pongo venta. Un espacio. Menos es un espacio y compra. ya. Algo. Sí, pero no sé. A ver, voy a compartir yo, ¿no? Ya Perdón. dice. A ver. A ver, chicos, por favor, ¿me observan? ¿Están observando? Ya. Tenemos aquí el algoritmo negocio, ¿no? Lo que colocaba el compañero. Ingrese un número, lea en este caso compra. Entonces vamos a poner imprimir, espacio, ingrese, no le vamos a poner número, ingrese, valor de venta era, ¿no? Sí. Valor de venta aquí, valor de, ingrese, valor de compra. De compra. Listo. Listo. Entonces, imprimimos valor de compra, leemos la variable compra o el valor, ¿no? Que se va a acumular en compra, imprimimos valor de venta, leemos venta
Y aquí ganancia es igual a venta menos compra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Imprimimos ganancia. Entonces aquí vamos a poner un pequeño mensaje. Imprimir. Le vamos a poner la ganancia es. Listo. ¿Sí? Entonces vamos a probar para ver qué sucede. Ingresa el valor de compra, por ejemplo, $10. Ingresa el valor de venta, hemos vendido en $20 y la ganancia es 10. ¿Sí? Lice, no está reflejando. ¿No están observando? No, Lice. No. ¿Y por qué no me dijeron? Eso Dale. mismo estoy diciéndole ahorita. Ya, bueno, aquí. A ver. Listo, ¿no? Ya. Entonces, mire, algoritmo negocio. Ahí sí me están observando, por favor. Sí. Ya. Algoritmo negocio, imprimir, ingrese, valor. Bueno, aquí me ha faltado una L. De compra. ¿Sí? Siempre los mensajes van entre comillas, como lo vemos aquí. Leer compra, esta palabra leer me indica que se va a ingresar este valor. Esto es una variable, ¿no? Imprimir, ingrese, valor de venta, va a ser la otra variable donde se va a acumular el valor de venta. Y aquí ya se hace el cálculo. Ganancia es igual a venta menos compra. Imprimimos el mensaje, la ganancia es. Y por último, bueno, este es el mensaje, ¿no? Y por último imprimimos el valor de la ganancia, ¿sí? A ver, voy a ejecutar el algoritmo para ver qué es lo que está realizando, ¿no? A ver, por favor, me verifican si están observando esta pequeña ventana donde dice ingrese valor de compra. No. No, Lice. No. ¿No? Déjenme ver. Ahí, chicos. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Lice. Sí, Lice. A ver, déjenme. Ya ahí, ¿no? Ingrese valor de compra. Entonces voy a ingresar, no sé, que he comprado en $10, sí, un producto. Ingresa el valor de venta. He comprado el valor de venta o he vendido en $20. ¿Cuál es la ganancia? 10. 10. Es. ¿Sí? Mire, tan fácil como es. ¿Sí? Dicen, y puede hacerlos con números reales, ¿Como cuál, por ejemplo? con, no sé, un 5.4, Ya, ¿no? listo. Ya. Espérenme un ratito, ya les comparto. Decimal, en serio. Sí, sí. Sí, porque es dato entero y decimal podría ser. Claro, porque hay productos con... Ya. O sea, usted dijo que podía ser enteros y decimales, ¿verdad, Sí. Lice? Sí. Ya les comparto. Espérenme un momentito. A ver. Ya me gustó A esto. partir de esta manera mejor. Sí, está interesante. Sí. Ya, ahí por favor, me van verificando si van observando, ¿no? Ya. Si están observando el Sí. algoritmo. Sí, Lice. Ahora vamos a ejecutar. Ya, ahí están observando la ejecución. Sí. Ya. Sí. Entonces, por ejemplo, he comprado en $4.50. ¿Sí? Ajá. Y he vendido en 6.50. Ajá. La ganancia es 2. ¿Qué opinan? Eso Sí. no es. Sí. 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 Ya, vamos a Dice hacer otro bien. ejemplo. A ver, nuevamente voy a ejecutar. Me van verificando, por favor, si están observando. A ver, 4.3, ¿sí? Y he vendido en 5.2, 0.9, Sí. ¿sí? Listo, Ajá. Lice. ya. Ahora vamos a generar el diagrama de flujo. Mire, ahí está el diagrama de flujo. Les Ah, decía mire. que de acuerdo al programa, ¿sí? Utiliza inclusive otra simbología, ¿no? Pero algo muy Ajá. parecido, algo muy parecido. Siempre, mire, todo lo que está aquí en el algoritmo en pseudocódigo se lo pasa al diagrama de flujo. Igualito, ¿sí? Algoritmo Dice, negocio. Dígame. dicen, en donde dice imprimir ganancias, siempre va un espacio ahí en el final del algoritmo. No O va, o necesariamente. Esto va lo podemos enseguida. subir. Ah, ya. Esto lo podemos subir. Pero tengo que, bueno, Y eso lo subimos. dicen, y las que se, ¿cómo se llaman? Las que se imprimían, los mensajes no iban con una curvita.
Sí. Si no digo en este programa, lo hace de esta manera. Sí, es por el programa mismo. Admite así de esta manera la Dicen, simbología, ¿no? ¿qué diferencia tiene con C++? C++ es un lenguaje de programación. Ahí se utiliza ya palabras claves. Esto, en cambio, es una aplicación donde generamos algoritmos, que es una cosa muy, muy diferente. ¿Sí? Ya Claro, C++ lo que ella, es para hacer un programa. Son programas ya. Luego ya vamos a ver también, ¿no? Para que usted esto que hizo aquí en algoritmo lo transforme ya a un programa. Lo ejecute como programa. ¿Sí? Simplemente este programa me ayuda a mí a construir algoritmos. Luego, estos algoritmos son pasados a un lenguaje de programación, específicamente C que vamos a trabajar. Visual No sé Basic si hay vamos a alguna trabajar o pregunta. con cuál aplicación. Dígame, Joseph. ¿Con Visual Basic vamos a trabajar o con otra? No, con C++. Por eso, Visual Basic es un programa que lee lenguajes de- Pero visual. Sí, es un programa visual. A ver, no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Está Sí, claro? entendido. Puede Está ser todo otro claro. ejemplo. Claro, Vamos a Lucy. hacer otro ejemplo, ¿ya? Hagamos otro Sí, ejemplo. otro. Sí, otro. Ya vamos a hacer Con otro. interés simple. A ver, vamos a continuar con las presentaciones, ¿no? Y No, vamos que haga haciendo. con... Vamos a hacer No, aquí, es que hay aquí ejemplos, pues. haga con... no, Liz. Ya, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer este ejemplo que nos dice aquí, ¿sí? Desarrolla un algoritmo que calcule e imprima la multiplicación de dos valores. Ya, eso vamos a hacer. A ver, chicos, archivo nuevo, ¿no? Y mire, se me abre otra pestañita. Entonces, aquí está el anterior y aquí está el nuevo que se me abre. ¿Sí? Ya, a ver, ¿cómo se llamaba esto? Multiplicación, pongámosle. Bueno, pueden trabajar con mayúsculas, con minúsculas, como quieran. Multiplicación. ¿Sí? Ya. Multiplícanos. Listo. ¿Qué necesito? A ver, vayan diciéndome, ustedes me van dictando. Identificar las variables era Lizy. Ya, el ejemplo era multiplicar dos Dale. valores. Entonces, ¿qué necesito aquí? A ver, ustedes me dictan. Valor 1. Imprimir. Ya, imprimir. Imprimir. ¿Qué imprimo? Valor. Vamos El primero con valor un 1. mensaje. Sí, siempre póngale mensajes para que el usuario sepa qué tiene que hacer, ¿no? Ingrese el primer número, pongámosle. El primer número. ¿Sí? ¿Qué pongo después? Leer. Eso. Leer. ¿Qué vamos a poner? Por Número. ejemplo, Primer número. vamos a poner A. ¿Sí? La variable A. Luego, ¿qué voy a poner? Imprimimos el segundo número. Ya, entonces le voy a decir ingrese el Segundo número. número, ¿no? El segundo número. El segundo número. Luego, ¿qué hago? Leer Leer el segundo número de la variable. La segunda cualquier variable. nombre, no cualquier nombre de variable, eso no interesa. Ya, luego, ¿qué hago? Era la multiplicación. El cálculo. Ya, pero ¿qué hago? Dícteme. En ¿Dónde almacenamos? la En otra multiplicación. variable. Multiplicar. En Pero, otra- pero se pondría otro nombre. Ya, puede ponerle cualquiera, ¿no? A ver, lo vamos a poner C. Para ir A, B, C. Espacio C, igual. espacio igual. Igual a A por B. A por B. Esta simbología, el asterisco, indica por. ¿Sí? No podemos ponerle aquí un por ni la X, sino el asterisco. Esto me indica por. Luego, ¿qué hago? Imprimir. Imprimimos. Imprimir. La mensaje, la ganancia es. No, la multiplicación La es. multiplicación. La multiplicación. El resultado, como quieran ponerlo, El ¿no? resultado. Ya, el resultado de la multiplicación. Es. Ya ponemos 2 puntos, espacio. Ya, listo. Ponemos, ¿qué más? Imprimir. ¿Qué imprimo? El resultado. La multiplicación. Resultado. Ya, pero ¿qué Resultado. imprimo? ¿Dónde está el resultado? El C.
En la variable C le dice. Eso, en C. Sí. Ya, listo. A ver, vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que me da, ¿no? Ingresa el primer número, el 6. Ingresa el segundo número, el 9. El resultado de la multiplicación es 54. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, Sí, es verdad. correcto. Dice. Sí. ¿Qué hubiese pasado si primero yo hacía el, el cálculo y luego leía? ¿Sería correcto eso? No, No le dice. Ah, entonces, mire, todo lleva una secuencia. proceso, ¿Sí? secuencia. Eso, a ver, este es un algoritmo de qué tipo? Secuencial, ¿no? Que habíamos visto en las clases anteriores. Le vamos a generar el diagrama de flujo. Ya tenemos el diagrama de flujo. Mire, este programa utiliza este tipo de simbología. ¿Sí? Listo. Siempre hay un inicio, siempre hay un final. Está el nombre del algoritmo que le hemos colocado, multiplica. Bueno, siempre acostúmbrese obviamente a colocar mensajes y tal vez nombres de acuerdo al ejemplo que esté dando solución. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna. Todo claro. Bueno, les Sí. voy a presentar esto también. Miren. En esta parte, ¿no? Esto es igual hecho en PCI. No sé si están observando. Sí, ¿Están observando la presentación? Ya. Tenemos sí. algoritmo inicio, ingrese un número, leemos, ingrese el número 2, realizamos la multiplicación, imprimimos mul, que será el resultado, pero mire aquí inclusive podemos ir jugando o manejando mensajes, ¿no? En la misma línea de impresión. Por ejemplo, dice imprimir número 1, ¿sí? Multiplicado por número 2 es igual a Ahí mul. me salió. Sí, todo este mensaje le va a salir. ¿Sí? No sé si está claro esta partecita. Ahí lo vamos a hacer en PCI, ¿no? Lo vamos a hacer, mire, le estamos ahí en la misma línea de impresión, le estamos dando mensajes. A ver, el resultado de la multiplicación es ese. Aparte de esto, le vamos a dar otro mensaje. Por favor, me confirman si están observando. Sí. Ya, imprimir. Entonces le vamos a colocar aquí. A ver. A coma. A multiplicado por ¿qué iría aquí? B. 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 Eso. ¿Qué pondríamos aquí? A multiplicado por B. El resultado es, ¿no? El resultado le vamos a poner aquí espacios porque si no me va a salir todo unido. El resultado es, le vamos a poner aquí. ¿Cuál es el resultado? C. Feliz. Vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver, déjenme compartirlo. A ver, ingresa el primer valor 5, el segundo 7. El resultado de la multiplicación es 35. 5 multiplicado por 7, el resultado es 35. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me sale aquí unido? ¿Qué me faltó? No dejo espacios. Un Espacio. espacio. Mire, Poner pero mire, en la espacio. misma línea de impresión, coloqué todo esto. Mire, 5 multiplicado por 7, el resultado es 35. Pero aquí me faltó un pequeño espacio. A ver, aquí, ¿no? Aquí precisamente, ¿sí? Tenía que haberle dejado unos 2 espacios o un espacio. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ejecutarlo para ver ahora sí cómo me sale. 6 por 9. Mire, 6 multiplicado por 9, el resultado es 54. Ahí sí, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay preguntas, chicos. En la misma línea de impresión, coloqué mensajes y coloqué variables. Cuando se trata de valores, de variables, no va entre comillas, pero los mensajes sí van entre comillas. ¿Sí? Separados por comas, ¿no? Eso debe tomar en cuenta. Lo separa por comas.
Inquietudes, chicos, dudas. Está fácil. Eso de la última línea no es necesario, sí. ¿Cuál? En esta de la impresión. Sí, esa No, impresión. no, O sea, si esto decía, depende o sea, de si usted. deseamos que se imprima la operación, podemos hacerlo. Claro, sí, sí. Mire, aquí estoy jugando tanto con variables como con mensajes. Sí, en la misma línea de impresión. Simplemente los mensajes van entre comillas y las variables, bueno, para separar las variables de los mensajes colocamos una coma, ¿no? Mire, la variable A, esta no va entre comillas porque es una variable. El mensaje sí, la variable B, el mensaje y la variable C. ¿Sí? Entonces, también puede colocarlo usted de esta manera. Ya todo depende de usted, ¿no? De inclusive cuando ya construye el programa, depende de usted la interfaz que le dé, sí, que sea amigable al usuario. Si usted le presenta, por ejemplo, esto, mire, vamos a borrarlo esto, ¿no? Lo voy a borrar esto. A ver, vamos a ejecutar. ¿Qué hace usted ahí? ¿Sabe qué hay que hacer? Poner los datos. Ya, pero porque ya sabemos de qué se trata el algoritmo. Pero si se le presenta hacia un Pero no usuario, tendría, no no sabe, leería, no no sabe, ¿no leería es yo. cierto? No sabe qué hacer. Entonces, por eso es importante que Que vaya el mensaje. los mensajes, ¿sí? Entonces, es importante mensajes. ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos. Listen, ¿y cómo le hacen diagrama? ¿Puede repetir, por favor? Aquí hay una opción, dibujar el diagrama de flujo en la parte Ujú. superior. Simplemente da clic y aquí está ya el diagrama, ¿no? Ah, ya. Gracias, Listen. ¿Listo? Listo, chicos. No sé si hay alguna inquietud.